Maravilloso Señor, gracias por la bendición de un día nuevo que tú nos has regalado. Gracias que pudimos dejar la cama y estamos aquí, Dios, en tu presencia. Gracias te damos por nuestro Señor, por tu Hijo amado, Cristo Jesús, que derramó su sangre preciosísima en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Queremos, Padre, acercarnos delante de tu presencia y a pedirte que tú nos hables. Queremos escuchar tu voz, Padre. Edifica tu iglesia a través de tu santa palabra. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie sobre las promesas de Dios. La semana pasada estuvimos viendo el cumplimiento de las promesas incondicionales de Dios. Y hoy habíamos agarrado una promesa, y es la promesa que Dios le dio a Abraham, o el pacto abrámico. Y hoy vamos a darle continuación. Pero no sé a ti, pero a mí muchas veces cuando pienso en la palabra promesa o compromiso, me viene a la mente alguien que una vez, mientras trabajaba en la zona franca, fue mi jefe. Y esta es una persona que, a pesar de que en ese momento, no sé si al día de hoy lo es, no era creyente, pero tenía bien arraigado lo que es mantener su palabra, lo que es cuando tú empeñas tu palabra, cuando haces un compromiso. Es una persona que de verdad para mí fue un ejemplo de lo que es comprometido. Nosotros éramos en la compañía alrededor de 1,300 empleados, y ese señor, cuando él daba su palabra empeñada, él la cumplía. Yo no sé cómo él se la hacía para él poder satisfacer o cumplir cuando él se comprometía con algo. Lo que sí yo recuerdo, que esta persona te hacía una promesa de algo, ya sea una promoción salarial, etcétera, etcétera, lo que fuera. Pero el día indicado, esta persona te llamaba a su oficina y quizás muchas veces la persona ni se acordaban de eso y le comprometía, le cumplía lo que le comprometía. Nosotros, como hijos de Dios, como la iglesia de Dios, que somos llamados a mostrar el carácter de Cristo en la vida de nosotros, yo creo que este es un buen ejemplo de si nosotros realmente queremos reflejar a Cristo en nuestra vida. Esto es algo que nosotros debemos tomar en gran estima. Cuando nosotros nos comprometamos con algo, debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo para cumplir eso, porque estamos modelando lo que Dios puede hacer en la vida de alguien, en la vida de una persona, cuando decidimos decir: Dios, yo quiero hacer como tú. Porque, hermanos, una cosa que tenemos que recordar es, si tú aceptaste a Cristo, estás aquí todavía en la tierra, Dios, yo no tengo la mayor duda que Dios tiene un proceso, pero el producto final de ese proceso que Dios tiene en la vida de cada creyente es formar el carácter de Cristo en la vida de cada creyente. Y de eso se trata la promesa, de agarrarnos de la promesa de Dios. Dios la va a cumplir. Lógicamente, muchas veces, tenemos que recordar eso también, muchas veces nosotros prometemos algo y por alguna razón no la cumplimos, ya sea voluntariamente o involuntariamente. Pero muchas veces, tal vez tú vas a prometer algo y por circunstancias que se te van de tus manos, tú no la vas a poder cumplir. ¿Sabe por qué? Porque eres un ser humano con limitaciones. Dios no tiene limitantes. Dios no tiene nada que le impida cumplir lo que Él promete. Pero aún nosotros en esas limitaciones debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para cumplir con nuestra palabra empeñada. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces vamos a empezar el cumplimiento de la promesa que Dios le diera a Abraham, o el pacto abrámico. Fíjense, hermano, esta promesa, va a ser un pequeño preámbulo para luego ir viendo más detalles. Pero esta promesa se cumplió en Cristo, o la simiente. La semana pasada estuvimos viendo en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios le da la promesa que la simiente, o sea, el hijo de la mujer, le iba a dar en la cabeza al hijo de quién, a la simiente de quién, ¿de quién? De la serpiente. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando el ser humano falla, cuando Adán y Eva fallaron, inmediatamente vemos el plan de redención. Y siempre recordamos esto.
la principal promesa que vemos, y es la primera que encontramos en Génesis 15, es esta, porque a través de eso se desarrolla todos los capítulos y todos los intentos de la Biblia por dar una explicación, el plan de redención de Dios. Es como que de ese momento nosotros comenzamos a ver cómo Dios va detrás del ser humano para que entienda el plan que Dios tiene para alcanzarlo con la salvación. Y vamos entonces a seguir esa promesa que Dios le diera a Abraham en Génesis capítulo 12, en los versos de 1 al 3. Pero como les decía, esta promesa se cumplió en la simiente en Cristo Jesús. Y lo interesante de esto es que esta promesa que Dios le da a Abraham no dependía de la fidelidad de Abraham, sino del carácter de Dios, que Él es un Dios de pacto, un Dios de promesa. Esta promesa se materializó a través de la formación de la nación de Israel y finalmente en el nacimiento de Jesucristo, quien ofrece salvación a toda la humanidad. La promesa de Dios de hacer de Abraham una nación grande se cumple incondicionalmente a través de la gracia centrada en la descendencia singular, o sea, de la simiente de Cristo Jesús. Dios le promete a Abraham una gran nación, pero esta nación o esta gran nación no es solamente física, o sea, no solamente la creación de la nación de Israel, ¿verdad? Es una promesa de ser una nación grande, tanto física, la nación de Israel, como espiritual. Todos aquellos que a través de la historia han confiado en Cristo y van a confiar en Cristo como su único suficiente salvador personal, es parte de esa promesa que Dios le hace a Abraham. Ahora bien, vamos a ir a algunos versículos para ir entrando más en detalle de cómo vemos, cómo vamos a ir descubriendo cómo esta promesa se ha ido cumpliendo. Génesis 12, perdón, Génesis 12 del 2 al 3. Génesis 12, 2 al 3. Esto es Dios hablando con Abraham. En el versículo 1, Dios le dice a Abraham que arranque para un lugar que le va a decir. Y el versículo 2 entonces le dice, y aquí viene la promesa. Fíjense la promesa que Dios le hace a Abraham. Pero yo les invito a que por favor les presten atención la forma gramatical que está escrita esta promesa. Fíjense que es una promesa de una sola dirección e incondicional. Miren las palabras de Dios. Dice, haré, oigan bien, haré de ti una nación grande. Sabrán, yo voy a hacer de ti una nación grande. O sea, ahí Abraham no tiene nada que hacer. Dios dice, haré. Está hablando Dios con propiedad, está hablando del gran yo soy. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¿Cuánto dicen amén? Fíjense, de alguna manera u otra, ya nosotros si pensamos en este versículo, podemos descubrir el cumplimiento parcial de esa promesa. Oigan lo que Dios le promete a Abraham. Primeramente dice que te voy a bendecir. O sea, Abraham, el que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Y el que no te bendiga, lo voy a maldecir. Sin embargo, aquí es que viene lo interesante, lo importante de esto. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren, de una manera u otra, todas las familias aquí representadas han sido bendecidos por esa promesa. O en otra palabra, todas las familias que estamos aquí representadas, de alguna manera hemos experimentado el cumplimiento de esta promesa. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Ustedes ven, o sea, si hoy tú tienes la seguridad de vida eterna, la seguridad de salvación, es porque Dios en su soberanía, en su fidelidad, en su gracia se empeñó. Él le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, pero todas las familias de la tierra van a ser benditas a través de la simiente. ¿Y cuál es la simiente? Nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús.
Y si tú has aceptado a Cristo como tu único suficiente salvador personal, es porque Dios lo prometió y la promesa se ha cumplido en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cumplimiento. Esta es parte del cumplimiento parcial de esa promesa. Vamos a ir ahora. Estamos viendo algunos versículos relacionados con la promesa. En Génesis 12, de 2 al 3, vemos cuando Dios le hace la promesa. Pero ahora nos vamos a mover a Génesis 15, del 18 al 21, y luego vamos a ir al 17. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Dios le confirma. En el capítulo 12, Dios le da la promesa a Abraham, pero en el 15, el 17, Él se la confirma. Vamos a ver la confirmación entonces. Génesis 15, 18 al 21. En aquel día hizo Jehová, ¿qué hizo Jehová? Un pacto ¿con quién? Con Abraham. Abraham, mírenla bien la letra. Abraham. Abraham significa padre enaltecido. Todavía no se le ha cambiado el nombre, dice Abraham. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, o sea, Dios está hablando con Abraham. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Otra vez, les reitero, prestar atención a la forma como está escrito esta promesa. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto. Oye, Jehová fue que hizo un pacto, pero oigan como la manera en que está escrito. Diciendo, a tu descendencia daré. ¿Quién? Dios. Amén. Dice, a tu descendencia daré. ¿Qué daré? Esta tierra. ¿Dónde está Abraham? En tierra de Canaán. Dice Abraham, mira, ¿tú sabes qué? A tu descendencia yo le voy a dar esta tierra. Esta tierra que tú pisas te la voy a dar a tu descendencia. Ese es el pacto que hago contigo. Y le abra la extensión de hacia dónde va a seguir con el pacto. Próximo versículo, por favor. La tierra de los ceneos, estos son los habitantes de la tierra, un nombre un poquito medio raro, pero son las personas que en ese momento habitaban en la tierra que Dios le está prometiendo a Abraham. Dice los ceneos, los geneseos, los cadmoneos, seguimos por favor, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. O sea, estos eran los que habitaban la tierra que Dios le estaba prometiendo. Nombre para nosotros raro, pero eran los que eran las cabezas, eran los lugares de esas tribus que vivían, que ocupaban las tierras que Dios le estaba prometiendo a Abraham. Ahora, ¿cuál es el énfasis? Estamos viendo que Dios le está confirmando el pacto que hizo en Génesis capítulo 12, del 2 al 3. Le está confirmando que le va a dar como posesión esa tierra que le había prometido. Dice, sal a un lugar donde yo te mostraré. Entonces Dios le está confirmando aquí. Vamos a ver también cuando Dios le confirma en el capítulo 17 del 2 al 8. Génesis 17 del 2 al 8. Dice, y pondré mi pacto entre ti y mí. Si fuera en español, entre dominicanos, yo decía entre tú y yo. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. ¿Está hablando con quién? ¿Con qué está hablando ahí? Con Abraham. Dice Abraham, fíjense que esta es la confirmación del pacto que hizo en Génesis 12, del 2 al 3. Luego se lo sigue confirmando más adelante a Abraham, asegurándole que él lo va a cumplir. Dice, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, vamos a recordar un poquito, ahí vamos a hacer una pausa para recordar un poquito. Recuérdense cuando Dios en el capítulo 12 llama a Abraham y le da la promesa. En ese momento Abraham tenía 75 años. Sarai,
Su esposa tendría 65 años y tal vez había pasado algún tiempo y entonces Dios quiere rectificarle a Abraham o confirmarle que él va a hacer lo que le había prometido. Entonces tiene un encuentro en este capítulo, vemos que tiene un encuentro Abraham personal con Dios y entonces Dios empieza una conversación. Dice, Dios le dice a Abraham, he aquí mi pacto es contigo. Abraham, mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gentes. El nombre Abraham, Abraham, significa padre enaltecido. Y Dios le dice ahora que él va a ser padre de muchedumbres. Ya no va a ser el padre enaltecido, sino un padre de muchas personas, un padre de muchedumbre. Versículo 6. Sigue la conversación. Y te multiplicaré en gran manera. Y haré de ti. Y haré naciones de ti. Y reyes saldrán de ti. Fíjense siempre en la manera determinante. Como Dios dice, haré, haré. Es una promesa incondicional que solamente depende de la soberanía, del carácter y de la fidelidad de Dios, que Dios es un Dios de pacto. Versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Sigue. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Vamos a pararnos ahí un ratico. Vamos a pararnos ahí. Esto es interesante, señores. Lo que aquí podemos aprender, lo que Dios le estaba diciendo aquí a Abraham. Dice, estableceré mi pacto entre ti y mí. Y tu descendencia después de ti. Dice Abraham, mi pacto contigo es pacto perpetuo. Aún después de muerto, mi pacto va a seguir. ¿Saben una cosa? El pacto es perpetuo o eterno, pero Abraham no es perpetuo. Amén. O sea que en algún momento está diciendo Abraham, aunque tú no existas, mi pacto lo voy a cumplir. Y de hecho, podemos ver, señores, nosotros podemos ver, si nos ponemos a pensar en ese versículo un poquito más, nos vamos a dar cuenta de cuán misericordioso es Dios con la humanidad. Fíjense, en otra palabra, Dios todavía no ha terminado con Israel. ¿Saben eso? Todavía Dios no ha terminado con Israel. ¿Qué es lo que dice? Que después de ti, dice que Dios va a mantener su pacto después de Abraham y su descendencia. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Dios le prometió que va a ser una nación. ¿Qué nación es esa? Israel. Entonces, hermano, Abraham no existe, pero sigue en marcha el cumplimiento de que Dios ha prometido que va a cumplir el pacto previamente convenido con Abraham a través de su descendencia. Esa descendencia podemos dividirla en dos. Su descendencia material, que es o natural, el pueblo de Israel, y la descendencia espiritual, que son todos aquellos que han confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador personal. ¡Wow! De hecho, podemos ver la fidelidad de Dios, que Dios es un Dios de pacto. Ustedes se imaginan que Dios no fuera un Dios de pacto, que Dios no fuera un Dios misericordioso. Ustedes se imaginan que fuera de nosotros. Miren de esta manera, vamos a verlo de esta manera para que podamos entender a qué me refiero. O sea, si tú eres una persona cristiano que tiene a Cristo en tu vida, se da por sentado que tu descendencia va a venir a través de tu cónyuge. ¿Sí o sí? ¿Me entienden? O sea, si tú eres cristiano, lo normal, eso no hay que explicarlo, lo natural es que la descendencia tuya va a venir a través de tu cónyuge o a través de otra persona. ¿Me entienden? A través de tu cónyuge. ¿Qué le pasó a Abraham? Cuando Dios llama a Abraham y le dice y le da promesa, Abraham, ¿cuál era la esposa de Abraham? Sarai, en ese momento Sarai. Luego, como se le cambia el nombre a Abraham,
también se le cambia el nombre a Sara, pero era Sarai. Eran Abraham y Sarai. Lo que hoy entendemos como Abraham y Sara. Pero bueno, lo que queremos enfatizar es que cuando Dios llama a Abraham o a Abraham, su esposa era Sara. O sea, cuando Dios le da la promesa, ¿es a través de quién? ¿A través de quién? A través de Sara, porque era su esposa. ¿Qué pasa? Llega un momento, la razón ahora no la sé, pero llega un momento que vemos que de alguna manera Abraham y Sara se separaron. Estaban esperando la promesa y se separaron. Y por la razón que sea, Abraham tuvo un hijo ¿con quién? Con Agar. ¿Quién era Agar? La sierva. ¿Cómo se llama ese hijo? Ismael. Ismael, aunque esto duela, no es el hijo de la promesa. ¿Entienden? Agar no era la esposa de Abraham. O sea, la promesa no debe venir a través de Agar ni a través de Ismael. Porque Dios no le dijo, tú vas a ser con Agar. La esposa legítima de Abraham era Sara y la descendencia es a través de Sara y Abraham. ¿Y quién nació de Sara y Abraham? Isaac. ¿De dónde asciende el pueblo judío? De Isaac. Señores, miren la misericordia de Dios. Y miren lo importante de que Dios es un Dios de pacto, un Dios de promesa, de que cuando Él promete algo, Él lo va a cumplir. Y en este caso que no depende de lo que pueda hacer las personas o los protagonistas involucrados. Abraham flaqueó. Trató de ayudar a Dios. Algo que recordemos. No se ha tentado a ayudar a Dios. Yo no sé si alguna vez tú has querido ayudar a Dios. Yo a veces he querido ayudar a Dios. Ayudar al que todo lo puede en todo. No lo hagamos. Abraham intentó ayudar a Dios. Señores, y miren lo que le digo. Gracias que Dios es un Dios de pacto. Él dice, en ti serán benditas todas las naciones o la familia de la tierra. Pero a través de ¿quién? La descendencia de Abraham con Sara. Pero Abraham se fue por el otro lado. Imagínate cuando Abraham hizo lo que le iba a haber hecho y tiene un hijo con Agar, que no es la promesa, ¿qué Dios pudo haber hecho? ¿Ustedes se imaginan? Si Dios dice, no te voy a cumplir mi promesa porque tú no te lo mereces, ¿tú te imaginas qué hubiese pasado a nosotros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Señores, lo que queremos resaltar es, Abraham fue infiel, pero Dios permaneció fiel con su promesa. Él siguió adelante y dice, Abraham, lo que tú hagas no depende de lo que yo prometí. Mi pacto es eterno y lo voy a hacer, lo voy a llevar a cabo porque yo así lo decidí. Y lo decidí así para beneficiarlo a ustedes, para beneficiar la humanidad. Así es. Dios es un Dios de pacto, un Dios que cumple su palabra. Vamos a ver el próximo versículo, creo que nos queda ese. Dice, y te daré. ¿Se está viendo la forma? Te daré. ¿Con quién está hablando? Con Abraham. Y te daré a ti. ¿Y a quién? Y a tu descendencia. Pero tu descendencia no es a través de Ismael, es a través de Isaac, que es el hijo de la promesa. De hecho, señores, todo el problema por un error de Abraham, por una infidelidad de Abraham, todo el rollo ese que estamos viendo, por ejemplo, rápidamente, cuando miramos allá al Medio Oriente, cuando miramos lo que está pasando, Israel, aliado con Estados Unidos, que están en guerra con Irán, ahí es esa guerra, esa disputa, lo que vemos ahí, es simple y llanamente el resultado de que Abraham no confió, no le creyó a Dios. Usted sabe, Israel es el pueblo que Dios le iba a decir, el pueblo natural, que le prometió que iba a saber, la nación es Israel. Pero Irán son los descendientes ¿de quién? De Ismael. ¿Ustedes están viendo? Pero a pesar de eso,
Señores, Dios no ha terminado con Israel. Es su promesa. Y Pablo lo dice. Dios no ha terminado con Israel. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. O sea, está en Canaán. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. O sea, ¿quién sigue siendo el Dios de Israel? ¿Quién sigue siendo el Dios de Israel? Esa es la promesa. Esa es la promesa. Amén. Bien, entonces aquí vemos cómo Dios le da la promesa a Abraham en el capítulo 12, luego en el capítulo 15 se la confirma y luego en el capítulo 17 se la confirma otra vez. Pero ahora la quiere reafirmar en Isaac. Ahora quiere reafirmarla en Isaac. Vamos a ver a Génesis 26 del 3 al 4, donde Dios les reafirma o les reconfirma a la promesa, pero ya es a través del hijo de la promesa, a través de Isaac. Génesis 26 del 3 al 4 dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, está hablando con Isaac ahí, dice, porque a ti y a tu descendencia, me recuerda lo que Dios le dijo al papá, a Abraham, ¿se acuerdan? Dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré, ¿están viendo? ¿Qué dice? Confirmaré el juramento que dice a quién? A tu padre Abraham. Se confirma él, que dice a tu padre Abraham. Vamos a ver el 4. Multiplicaré. Se lo está diciendo a Isaac, pero es reafirmándole lo que ya le había prometido a su papá. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. ¿Se acuerdan lo que Dios le había dicho a Abraham? Se lo está repitiendo a Isaac. ¿Se acuerdan del versículo anterior que vimos en Génesis 17? Y todas las naciones de la tierra serán. O sea, básicamente le está reafirmando a Isaac la promesa que le había hecho. Ahora bien, vamos a ver en Josué 1, del 3 al 4, donde Dios menciona el cumplimiento de que le va a entregar la tierra prometida a la descendencia de Abraham. Josué 1, del 3 al 4. Yo os he entregado, vean bien, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. ¿Se acuerdan ahorita que eso ya lo habíamos visto? Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. O sea, Dios recordándola en Josué la promesa. O sea, esto nos da a entender la importancia que Dios tenía. Generaciones venían, generaciones van, y Él mantenía recordándose el cumplimiento de la promesa, o que Él no iba a olvidar la promesa que previamente había hecho a Abraham. Vamos a ir entonces a Gálatas capítulo 3 en el verso 6 al 9. Aquí habla de una simiente que la promesa vendría, el cumplimiento de esa promesa, mayormente la promesa espiritual me refiero ahora, a través de la simiente, y es de Cristo Jesús. Gálatas 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a dejarlo ahí. ¿Me puede volver al 6, por favor? Vamos a volver al versículo 6. Este versículo es importante que nos paremos en él para entender el impacto que puede tener la promesa. Dice, así Abraham creyó y Dios creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Miren, hay algo que tenemos que recordar aquí. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. En este momento de la historia, Cristo
como hombre no existía. ¿Están conmigo? Ok, vamos a hacerlo al pasito. Cuando sucede esto, que cita Pablo, que dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Jesucristo no había nacido. Como hombre, como persona, no había nacido. Decirlo de otra manera, no se había encarnado. Dios no se había hecho carne. ¿Cómo se llama? ¿Cómo la Biblia llama a Dios hecho carne? A Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice, bueno, vamos a aclararlo. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Sin embargo, en ese momento como hombre no existía todavía. Ahora, como Dios siempre ha existido porque Él es eterno. ¿Me voy a entender? Es bueno esto para poder entender lo que vamos a explicar aquí. O sea, voy a repetir. Jesucristo siempre ha existido porque Él es eterno, como Dios. Ahora, como hombre, Él no es eterno. ¿Por qué yo digo que Jesucristo como hombre no es eterno? ¿Dónde está Él? ¿Él murió? ¿Jesucristo murió a propósito? Claro, murió por tu pecado. Entonces, como hombre no era eterno. Ahora, como Dios sí. Ok. Dice que Abraham creyó. ¿En qué fue que creyó Abraham que Dios lo declaró inocente? Porque la palabra dice, Abraham creyó y le fue constado por justicia. La palabra, la justificación es que Dios declara inocente al que es culpable. Pero en ese momento, Cristo no existía como hombre. ¿De qué se trata? Vamos a pensar un poquito en la situación de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham y le dice que a través de él, que a través de su simiente, de alguna manera en el futuro, Dios iba a proveer el que lo iba a salvar a él. ¿Qué hizo Abraham? Lo creyó. Dice, wow. Abraham no sabía cómo Dios iba a hacer eso, pero Dios dijo, mira, a través de tu simiente. Dice, mira, Abraham, ¿sabes qué? Tratando de pensar un poco la promesa, voy a hacer de ti una gran nación. La gran nación Israel. Hablando de lo material. Pero también de alguien, de tu simiente, yo voy a proveer el que te va a salvar a ti y que te va a salvar el mundo. Cuando Abraham oye eso, dice, lo creyó. ¿Y qué fue lo que salvó a Abraham? ¿Qué salvó a Abraham? La fe que depositó en que Dios le prometió que en algún momento en el futuro, que él no sabía, pero agarró, Dios va a mandar ese Salvador. Dios va a proveer a través de mi simiente, de un hijo mío, Él va a mandar un Salvador. Y creyó eso, y cuando creyó eso, él fue salvo. La salvación siempre ha sido a través de Jesucristo. Lo que pasa es que para nosotros, por eso se llama la era de la gracia. Porque ahora tenemos los datos, tenemos información de que Cristo murió. Nosotros miramos el pasado. Ellos miraban el futuro. Nosotros creemos lo que pasó, lo que Dios hizo. Ellos, en el periodo de la ley o en la dispensación de la gracia para atrás, antes de que Cristo se encarnara, miraban al futuro y creían, depositaban su fe que Dios va a mandar esa simiente y creían en eso, aunque no lo veían. Entonces, aquí vemos la gracia de Dios que está, señora, la Biblia está todo salpicada de la gracia de Dios para la salvación. De hecho, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios comienza su viaje de caerle atrás a la persona para salvarla. Es Dios que provee, que está detrás de la humanidad. Tiene la manera, ya Él lo hizo para que las personas sean salvas. Es Dios buscándonos a nosotros desde el principio. El hombre cayó y Dios inmediatamente abrió la redención a través de Cristo Jesús. Próximo versículo. Versículo 7, por favor. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Oigan bien, no todos son hijos de Abraham. No porque yo sea judío de nacionalidad, significa que yo sea hijo de Abraham.
Es lo que aclara ahí. Dice, sabe, por tanto, que los que son ¿de fe en qué? En lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Quiénes son? Los hijos de Abraham. Los hijos espirituales de Abraham son aquellos que han creído en Cristo como su único y suficiente salvador personal. El Israel que está peleando allá posiblemente no son los hijos de Abraham, según dice el versículo. ¿Ustedes entienden eso? O sea, el Israel, vamos, bueno, puede ser que haya unos cristianos ahí, Israel, pero vamos a decirlo así. No todo el pueblo de Israel que está peleando no son hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son los que han depositado su fe en Cristo como su hijo suficiente salvador personal. Eso es lo que nos dice ese versículo. Amén. 8. Y la escritura, esto se pone cada vez más interesante, hermano. Cada vez se pone más interesante. Pudiéramos quedarnos aquí la tarde entera. Claro, yo voy a hablar hasta las 5, pero ustedes saben ahorita, ¿verdad? Pero pudiéramos quedarnos aquí. Sería buena práctica venir un domingo tan espiritual que siguiéramos volados. Como Pablo duró hasta las 12 de la noche y se le cayó un muchacho ya del sueño por una ventana. Pero bueno, todavía Dios no se preocupen que Dios no ha llegado ahí todavía. Pero es que esto se pone más interesante, señores. Yo no me quisiera ir cada vez que sigo navegando en esto. Y más interesante cuando apagan las luces para que yo no lea. Dice, y la escritura, oigan bien, previendo. ¿Qué prever? Mirando en el futuro, oye, ¿qué puede pasar? Dice Dios previendo Dios que había de justificar por la fe, ¿a quién? A los gentiles. Fíjate, por eso muchos llaman a los creyentes gentiles como parte, nosotros somos los injertos. Fuimos injertados al tronco. Dios previendo, dice la escritura previendo que Dios había de justificar, o sea, declarar inocente por la fe a los gentiles. Dios de antemano dio la buena nueva a Abraham. ¿Qué es la buena nueva? La salvación a través de Jesucristo. ¿No es así? O sea, Jesucristo como hombre no existía, pero dice que Dios a Abraham, cuando lo llamó a la promesa, le dio la buena nueva, la salvación a través de Jesucristo. Y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Vamos a seguir ahí, pero ahora vamos a ir al 3 del 15 al 18. Gálatas 3 del 15 al 18. Seguimos ahí entonces. Dice, hermanos de Pablo, hablando del pacto que Dios había llevado a cabo o acordado con Abraham. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Ustedes saben que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Le mostré a través de 4 pasajes. Dios en Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 17 le confirma el pacto ¿con quién? Con Abraham. Pero en Génesis 26, ¿qué hace? Lo confirma, lo reafirma ¿con quién? Con Isaac. Entonces Pablo reflexionando sobre eso, en la manera como Dios ha actuado con su pacto, lo confirma y lo reafirma. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. O sea, ellos sabían muy bien lo que Pablo va a decir aquí. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, Dios lo ratificó en Isaac. El pacto, ¿verdad? Dice, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Seguimos. Ahora bien, a Abraham, ya el nombre cambiado, Abraham es padre de multitudes. Abraham, recuérdense que padre enaltecido. Dios le cambia el nombre y me imagino yo, señores, Dios es un Dios de propósito. Además de que Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de propósito. Se lo voy a explicar ahora. Mírenlo ahí.
El nombre original de Abraham, ¿cuál era? Abraham. Y miren, yo una vez, cuando estudiaba inglés, yo usaba un método que los nombres que le ponían a la persona coincidía con algunas cosas. Por ejemplo, si se estaban hablando de música, decían Miss Melody. Digo, y yo buscaba los nombres para aprendérmelo. Pero ¿saben qué? Dios hace eso. Cuando Dios le quería cambiar el carácter a una persona, el nombre de la persona estaba relacionado con su carácter. Entonces, Abraham, su nombre original, significa Dios enaltecido. Padre enaltecido. Sin embargo, Dios le cambia el nombre. ¿Cómo le pone? Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre de muchedumbre. En todos esos años que Abraham tuvo ahí en su peregrinaje esperando la promesa de Dios, ¿por qué Dios le cambia el nombre y le pone Padre enaltecido? Porque eso iba para que Abraham se recordara siempre la promesa. Cada vez que alguien decía, Abraham, él pensaba, Padre enaltecido, pero ¿dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos de este Padre enaltecido? Y la gente lo llamaba Abraham, Abraham. Y él en su mente, Padre enaltecido. Y miraba. Perdón, de muchedumbre. Y Abraham decía, ¿y dónde están los hijos? Como el merengue ese fin de año, ¿dónde está la carne que no lo veo? Pero estaba relacionado con su carácter, para que Abraham se recordara que de la promesa de Dios. Vamos a seguir. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no a su simiente, a Jesucristo. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, no la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Vamos a volver a ese texto. Vamos a volver, me lo pone completo, por favor. Vámonos para atrás, por favor. Tenemos que entender esto. Y esto nos da a nosotros entender mucho mejor que la salvación siempre ha sido por gracia a través de la fe. Dice pues digo, Pablo diciendo pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios. ¿Para con quién? Con Cristo. Oigan lo interesante de esto. La ley que vino 430 años después no lo invalida. O sea, lo que Pablo trata de explicarnos, entre el momento que Dios hace el pacto con Abraham y el momento que Dios trae la ley, ¿cuántos años pasaron? 430 años. ¿Me están entendiendo? Pasaron 430 años cuando viene la ley. Por eso Pablo dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años, no lo invalida. O sea, la ley no salva. La salvación sigue siendo a través de ¿quién? De Cristo Jesús. O sea, pero tenemos que entender algo. La ley tiene un propósito, pero no es salvación. La ley tiene propósito, pero no salva. ¿Qué es lo que es la ley? La ley es una guía, como dice Pablo, un ayo. ¿Qué hace la ley? Bueno, me lleva al pacto. ¿Cuál fue el pacto? Que la salvación era a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces la ley, el enfoque de la ley es llevarme a la cruz, al pacto, que es a través de Jesucristo. Y entonces cuando yo deposito mi fe en Jesucristo, yo tengo salvación, yo tengo vida eterna. Pero la ley no salva. La ley me guía. La ley, y no es que la ley sea mala, no es que la ley sea imperfecta. El problema es que yo no puedo cumplirla. ¿Entiendes? ¿Quién de aquí puede, por ejemplo, solamente hablar los 10 mandamientos? ¿Quién ha cumplido con los 10 mandamientos? Nadie. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que nos aclara ahí. Pablo nos aclara. Vamos al otro versículo. Dice, porque si la herencia es por la ley, o sea, si la salvación fuera por la ley,
Ya no es por la promesa entonces, es por una o por otra. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa de que de la simiente de Abraham vendría el Salvador del mundo. Y todo aquel que deposita su fe en Cristo tiene salvación, tiene vida eterna. Vamos a pararlo ahí. Ya es necesario tener una segunda ronda para seguir viendo cómo esta promesa a través mayormente de Cristo Jesús ha venido cumpliendo. Pero lo que podemos ver es que realmente Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de promesa, Dios es un Dios que Él cumple su palabra empeñada. Padre, gracias por este tiempo, gracias por mostrarnos cómo tú, cuando prometes algo, constantemente trabajas en eso. Gracias, Señor, por tu fidelidad en cumplimiento de tu promesa. Gracias por Cristo Jesús, por la simiente de Abraham, por la simiente de la mujer. Lo prometiste y aún esa promesa se está llevando a cabo en la vida de cada persona que confiesa creer en Cristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecado. Bendice este tiempo, Padre amado. Gracias por las palabras que traíste a nuestros corazones. Te pedimos que permanezcan ahí para siempre y que hagan el fruto, el propósito por el cual tú la mandaste a nuestra vida. En el nombre de Cristo, amén y amén.